Dejarse vencer por el pesimismo es apagar la... Con vos, cada mañana, un buen despertar. Primero lo primero. Frente a estos eventos tan adversos, los argentinos siempre sacamos lo mejor de nosotros, logramos siempre poner a prueba nuestra resiliencia y nuestra solidaridad. Por lo tanto, estoy perfectamente confiado en que ustedes van a lograr poder resolver esta situación de la mejor manera posible con los recursos existentes. Allí la palabra de Javier Milei en Bahía Blanca, con otros funcionarios del gobierno nacional, también Axel Kicillof presente en la zona del desastre, un temporal que ha dejado víctimas fatales, personas heridas y una cantidad, te diría yo, innumerable, por las imágenes que estoy viendo y por los informes que me han llegado de daños en distintas ciudades. Cindy Fernández es comunicadora meteorológica, forma parte del equipo de prensa y comunicación ciudadana del Servicio Meteorológico Nacional, donde se formó como comunicadora en el área. Además de ser vocera del organismo, también es parte del comité editorial de la revista Meteoros y del equipo de redes sociales. Cindy, un gusto tenerte al aire. Eduardo Bataglia te saluda aquí en Millennium. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días para todos. Bueno, a ver, Cindy, la primera pregunta es ¿qué pasó? ¿No? Porque se estimaba, y el sábado a la mañana me tocó dar algunos alertas naranjas y amarillo en la tele, sí, y sabíamos que venía una situación difícil, pero esto superó todo aparentemente, ¿no? No, de hecho no es que superó todo. En los alertas, en la alerta de nivel naranja, se indicaba claramente que las tormentas podían tener vientos de más de 100 kilómetros por hora, y los vientos más intensos que se registraron en el área metropolitana fueron de 130 kilómetros por hora. Estaba dentro del rango de lo que se podía llegar a registrar. Sí se esperaba que quizás las tormentas dejen un poco más de lluvia. La lluvia fue quizás no tanta, hubo alrededor de 30 o 40 milímetros, pero es una situación realmente para alerta naranja, ¿sí? Debido a que las lluvias no fueron en tanta magnitud. Si las lluvias hubieran sido más intensas, con más cantidad de milímetros, que hubieran causado anegamientos, inundaciones, ahí sí estaríamos hablando de una alerta roja. Pero en este caso el alerta naranja estuvo perfecto dado, está dentro de los umbrales todo lo que ocurrió. Lo que pasa es que quizás hay una creencia popular de que si no es una alerta rojo, no pasa nada. No. O sea, si hay una alerta, aunque sea amarillo, es porque las tormentas tienen potencial de generar daños y pérdidas de vida, ¿sí? Después el naranja y el rojo indican una mayor peligrosidad, pero ya con una alerta amarillo es una situación de peligro. Por ese motivo se emite la alerta, si no se emite la alerta. Bueno, y aquí el punto en el que me quiero detener y aprovechar tus conocimientos y la capacidad que tenés para comunicar en materia meteorológica. Yo creo que a esta altura, y mira, escuchaba ayer a un colega, José Bianco, que mientras yo lo miraba, y daba el parte de cuáles fueron los lugares con mayor cantidad de destrozos y cuáles fueron los motivos por los cuales el temporal fue haciendo como un dominó, ¿no? En muchas zonas. Hablaba de algo que yo lo vengo pidiendo hace mucho tiempo, y es que se difunda desde el servicio meteorológico, articulando una política de comunicación con las empresas de telefonía celular, para que yo, si estoy a las 10 de la noche en un restaurante o en la casa de un familiar, o estoy mirando una peli con mi familia, yo pueda recibir una alerta, porque mucha gente no está permanentemente viendo un canal de televisión o escuchando en radio algún pronosticador. ¿Se entiende a dónde voy? Yo creo que tiene que haber una forma más dinámica, donde hasta en el mismo parte se sugiera qué hacer y qué no. Es decir, se recomienda quedarse en casa. ¿Se entiende? Sí, por supuesto. Bueno, como meteoróloga y persona que se encarga de difundir la información meteorológica, estoy completamente de acuerdo con lo que decís. Eso es algo que hace falta. Solamente los países que han pasado por grandes catástrofes lo han implementado. Acá en Argentina este tipo de sistemas todavía no está.
Yo supongo que no por falta de tecnología, porque nosotros ya tenemos la tecnología suficiente, es cuestión de que alguien articule todo esto, que por supuesto depende de un montón de actores, ¿sí? Y simplemente desde el servicio meteorológico nosotros utilizamos todas nuestras herramientas para que la información le llegue a la gente. Tenemos un área de prensa que se encarga de la comunicación continua y tiene canales abiertos con todos los medios que soliciten o quieran información. Incluso nosotros mandamos las cepillas de prensa cuando la situación lo requiere. Tenemos redes sociales, una página web que está funcionando las 24 horas del día, los 365 días del año con información actualizada, y hace un año incorporamos una aplicación quizás con el objetivo principal de resolver esta problemática que vos comentabas, de la aplicación que tiene la posibilidad de que la gente reciba con una notificación push, si está en una zona con alerta o en una zona con aviso a corto plazo. ¿Sí? O sea, esa es, quizás estás esperando en el restaurante y te llega la notificación. No, yo entiendo que no es exactamente lo que vos decís, pero bueno, es la mejor herramienta que tenemos hoy para poder enterarnos de manera rápida si hay una situación de peligro. Sí, si se quiere sumarle otro elemento más allá de esta aplicación que es muy efectiva, y de hecho ya mucha gente la utiliza. Vos ves cómo ante situaciones que parecen desbordar todo, porque uno sabe que viene una tormenta fuerte y hay recitales y hay mucho movimiento en distintas ciudades, me parece que sería, articulando con las telefónicas, una manera de llegar a más gente. Ahora, ¿todo esto pasa porque siempre hubo temporales o algo tiene que ver también con el daño que hemos ocasionado al medio ambiente? Un poco de todo. A ver, fenómenos como estos han ocurrido a lo largo de la historia, no es la primera vez que suceden. Argentina es un país, una zona del mundo donde están todas las condiciones para que tenga tormentas realmente muy severas. Incluso Argentina está en plena zona tornádica, ¿sí? No debería sorprendernos si escuchamos hablar de tornados también. Pero sabemos que el cambio climático lo que hace es que estos fenómenos, que antes ocurrían muy separados unos de otros, ahora los eventos de tormentas severas ocurren de manera un poco más frecuente, un poco más recurrente. Así que en el futuro, en el presente y en el futuro, seguramente vamos a estar hablando de estos tipos de situaciones mucho más seguido. Hay que entender que también en Argentina, y la zona donde se producen estos fenómenos, es una zona muy amplia, y que además en nuestro país es principalmente zona de campo. Entonces, si bien ocurren muy seguido estos eventos, la mayoría de las veces no los vemos, no podemos dimensionar estos daños porque ocurren en zonas donde estos daños no se ven tanto. Claro. Y en este caso en particular, el sistema de tormentas fue tan extenso, en un momento iba desde el Océano Atlántico hasta la ciudad de Córdoba, avanzando por sobre prácticamente toda la región más poblada de Argentina. Entonces pudimos dimensionar los daños. Hay un montón de videos de las ciudades, de grandes ciudades, vimos lo de Bahía Blanca, vimos lo que ocurrió en el Obarría, vimos lo que ocurrió acá en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, recién cuando vemos esos daños tomamos magnitud de lo que puede llegar a generar una tormenta intensa. Pero estos fenómenos, vuelvo a repetir, es posible, ocurren, en el futuro probablemente se den de manera más seguido. Tenemos que mentalizarnos, tenemos que concientizarnos de que hay que prestarle atención a los sistemas de alertas. Los sistemas de alertas salvan vidas, y más que prestarle atención no es solamente decir, sí, mira, va a venir una tormenta, sino saber qué es lo que tenemos que hacer y cómo prepararnos. Clarito. Y tener, saber, por ejemplo, cómo responder ante cada situación. Cindy, la última, viene Sí. un verano, se acerca una temporada de verano con mayor cantidad de lluvias. Digo, ¿qué van diciendo ya los mapas y los pronósticos? Sí, la mayor cantidad de lluvias es algo que se ve en gran parte de Argentina, sobre todo en todo lo que es la franja central y las provincias del noreste. Estamos con condiciones del Niño, y sabemos que el Niño condiciona la atmósfera en esta zona para que las precipitaciones ocurran más fácil, ¿sí? Entonces es esperable que este verano